las inmunoglobulinas, porque en un ratito voy a hablarles de la inmunidad humoral, que ya prácticamente ya sacamos la inmunidad celular. Entonces, una inmunoglobulina es una glicoproteína, ¿ok? Como ustedes la ven ahí, formada por dos cadenas, ¿ya? Cuatro cadenas, ¿ya? Dos pares de cadenas en realidad. Dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, como ustedes la ven aquí, ¿ya? La estabilidad de la inmunoglobulina, ¿ya? Que es justamente la configuración tridimensional que ustedes ven también en la imagen superior, se debe gracias, ya les estoy diciendo que es una glicoproteína, o sea, no solamente son aminoácidos unidos con ácidos peptídicos, también tienen azúcar, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de azúcar también y de la secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto? Van a ver los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Ya les estoy hablando de esto porque ahorita voy a entrar a la inmunidad humoral. Ya la celular ya la dejamos, ya eso ya fueron las clases pasadas, ya lo que llevamos hasta esta hora. Si han venido las 3 clases bien, si faltaron a la primera, bueno, si vinieron ayer, perfecto. Si faltaron a las 2 primeras, lo siento mucho, porque no van a entender nada. Pero ya, yo creo que siempre debo avisar cada promoción, que vengan desde el primer día para esta clase, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una continuación de los temas anteriores, a diferencia, ¿no es cierto? De repente las otras podrían orientarse un poquito más, pero ese es un tema nuevo para muchos, ¿no? Entonces, a veces no lo saben. Bueno, en fin, esto estaba en las primeras separadas. Justo le dejé a uno de sus compañeros que me dijera usted, que me recordara, Anjosa, que era las inmunoglobulinas, ¿se acuerda? Ah, sí, se acuerda. Haya venido las 3 clases. Yo me acuerdo de las caras que ahorita... Pase. Ahorita he visto una de las alumnas de Marcos, creo que fue el jueves. No venía a mi clase. Por ahí también el señor pariente tampoco venía a mi clase y ustedes no es tan difícil de no notarlo, ¿no? Los mellizos tampoco los he visto. Hay unos mellizos en esta clase que no han venido tampoco acá. Bueno, no sé. Ya vendrán esos mellizos. Justo lo veo usted ayer con esos mellizos. Ahorita viene dictando mi clase. ¿Cómo está en el curso? ¿Bien? ¿Cómo está en el curso? ¿Bien? No, entonces ya. Encima no venía esta clase. Ya, bueno. ¿Cómo es que se adquiere esa estabilidad? Por los puentes y sulfuros. ¿Recuerdan cuando vimos el MHC, ¿no es cierto? También tenía una estabilidad de esas subunidades que formaban el 1 y el 2 por puentes y sulfuros. ¿Ya? Las cadenas pesadas justamente son pesadas porque tienen la mayor cantidad de enlaces peptídicos, el mayor número de aminoácidos. Recuerden que las inmunoglobulinas, ¿no es cierto?, son un producto, un resultado, ¿no?, ya de la estimulación y de la activación de la inmunidad adaptativa celular. Recuerdan, cuando se activaba, ya se diferencia, en la fase de activación se formaba el CD4, ¿no es cierto?, que era el colaborador y que él finalmente liberaba sustancias que estimulaban a otras células. Una de esas células eran los linfocitos, ¿de qué tipo? Que formaban las inmunoglobulinas, ¿cuál era? B, ¿no es cierto? B, perfecto. Entonces, estamos hablando de genes también específicos. Y también les había dicho que era la máxima molécula a la que se aspiraba a llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la inmunoglobulina era la molécula más específica que nosotros podíamos tener. Y ahora vamos a saber por qué. Resulta de que ustedes están viendo, bueno, acá como un esquema, ¿no? Estas figuras geométricas que ustedes ven aquí, ¿no? Es la cadena pesada, la más larga, las ligeras siempre a los extremos, todo obviamente en una estructura tridimensional, glicoproteína, que se estabiliza. Acá se ven puentes y sulfuros, lamentablemente la imagen no nos ayuda muy bien, aquí también varios puentes y sulfuros que le permiten tener esa estructura y ciertamente una estabilidad estructural, ¿ya? Pero ustedes que les estaba mencionando, así, esta zona, son los dominios, que pueden estar distribuidos entre los dominios de las cadenas pesadas, dominios en toda la cadena pesada y dominios en las cadenas ligeras. ¿Ya? Eso es uno. Lo segundo, yo les estoy diciendo, esta inmunoglobulina, una proteína, tiene la capacidad de unirse al antígeno, ¿no? Que en este caso, si al anticuerpo le decimos inmunoglobulina,
al antígeno le vamos a llamar, pase, inmunógeno, ¿ya? Inmunógeno. Es igual que el antígeno. ¿Se acuerdan que yo les comenté al antígeno propio le dicen tolerógeno, ¿no es cierto? También autoantígeno, ¿no? En este caso el antígeno le vamos a llamar inmunógeno. ¿Solo es lo mismo? Sí. Es lo mismo, ¿ya? Para solamente aclarando eso. Este inmunógeno que se va a unir a esta inmunoglobulina, ¿no es cierto? La inmunoglobulina tiene especificidad, ¿no es cierto? O sea, tiene una capacidad de que a la hora de activarse y producirse los genes, ¿no es cierto?, produzcan una inmunoglobulina que tenga zonas variables en esa secuencia de aminoácidos. Si tiene zonas variables, justamente esa variabilidad hace que pueda encajar específicamente o se pueda unir de manera específica a ese inmunógeno. Pero así como tiene una zona variable, también tiene zona constante. Entonces, vamos a identificar, ustedes ven esta C, ¿no? La H es por heavy, la L por light, ¿no? Pesada y ligera. Ustedes ven esta, la letra C, ¿no? Estas son las zonas constantes. Constantes, ¿no es cierto? Tienen receptores, no hay modificación estructural, ¿no es cierto? En un grupo, en un tipo de inmunoglobulinas, en una familia de inmunoglobulinas que ahorita la vamos a ver, ¿no es cierto? En una familia de inmunoglobulinas tienen la misma secuencia, en una familia de inmunoglobulinas, porque hay varios tipos de inmunoglobulinas, ¿ya? Ahora, que no solamente se ven esas regiones constantes en las cadenas pesadas, también ustedes las ven en las cadenas ligeras, ¿no? Entonces prácticamente toda la parte de abajo, lo que yo siempre he dicho como la patita, ¿no es cierto?, de la inmunoglobulina, esas son regiones constantes. ¿Funcionales? Sí. ¿Por qué? Porque estas tienen receptores en determinadas células blancas. Por ejemplo, el linfocito B puede tener receptores en endotelios también, ¿ya? Entonces, ojo, y esos receptores los tiene la célula endotelial, ¿ya? Por eso es que también se producen las enfermedades autoinmunes, como el lupus, ¿ya? Pero eso hablaremos un poquito más adelante para no confundir. Y ustedes ven esta B chica, pues obviamente, o la V es la zona, si es constante, es la zona variable. Variable porque genéticamente, ¿no? La secuencia de aminoácidos, ¿no es cierto?, se modifica. Es más, estamos hablando de una estructura tridimensional. Ustedes saben, han estudiado la parte de enzimas. Las enzimas se modifican justamente para encajar, ¿no es cierto?, el encaje inducido con el sustrato. Uy, qué bueno verlo adelante, señor Pauca. Ahí está. No veo sitio, funciona. Pero ahí sí atrás. No, ahí se va a quedar. Bueno. Entonces, se modifica para poder unirse a regiones específicas que ahorita vamos a ver del inmunógeno, que es igual que antígeno, ¿ya? No se vayan a hacer. ¿Está bien? Me está filmando ahí con su brazo así, dando vueltas por todo. Bueno, entonces, ¿ya? Eso y ojo, ustedes dirán, pues la inmunoglobulina será tan grande como el antígeno, ¿no? Es pequeña, no es grande. Ella solo necesita unirse en esta zona variable, ¿no? Y ustedes ven que la zona variable también está distribuida entre las cadenas ligeras, pesada, ligera y pesada. No es que solamente sea la pesada, la tuviera o la ligera, no, todo, porque todo es un conjunto, ¿ya? Entonces, ahora bien, teniendo eso en cuenta, vamos a ver, esto es bastante sencillo, ¿no? Ojo, los dominios, acá les estoy poniendo, acá se ven como 3 dominios en lo que respecta a la zona, perdón, 4 dominios en lo que se respecta a esta cadena pesada, 2 en lo que respecta a la ligera, para este ejemplo. Pero los dominios pueden variar entre las familias de inmunoglobulinas, ¿ya? Eso obviamente ha sido estudiado a nivel molecular, ¿ya? Pero en general esa es la estructura. Ahora bien, yo les he estado mencionando, y ustedes también lo saben, por cultura general,
¿no? De manera empírica también, ¿no? Que existen tipos de inmunoglobulinas. ¿Cómo es que varían esos tipos de inmunoglobulinas? Justamente en la presencia del número de dominios que hay en la cadena pesada. Finalmente hay 5 tipos, ¿sí? 5 tipos de cadenas pesadas, los que al final dan origen a los diferentes tipos de inmunoglobulinas, ¿ya? Les dije ayer, la inmunoglobulina por sí misma no va a hacer que se elimine una, ¿cómo se llama? Un inmunógeno, un antígeno, pero sí va a contribuir en gran manera a su eliminación. O sea, la fase efectora va a ser más alta, más intensa gracias a eso. ¿Y por qué? Porque tiene zonas de modificación, de variabilidad, ¿ya? Entonces, esto es bastante sencillo, ¿ya? En lo que respecta a las inmunoglobulinas. ¿Preguntas? Bueno, acá está otra vez otro ejemplo, ustedes ven ahí, ¿no? Los puentes disulfuros que yo les había mencionado, las cadenas ligeras que siempre van hacia la parte externa. Obviamente esto se ve con un esquema, ¿no? En una sola dimensión, ¿no? Las cadenas pesadas, los dominios, las zonas constantes, miren hasta dónde, constante también tiene cadena ligera, así prácticamente la mayor cantidad, ¿no es cierto?, de región de la inmunoglobulina es una región constante, es una pequeña porción de la región variable, ¿ya? Digamos. Entonces, les digo 5 tipos. La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina... A ver, ya están los tipos los da las cadenas, los tipos de cadenas pesadas, ¿ya? Cada una de estas inmunoglobulinas todavía es una superfamilia, así es como se le llama. Ustedes van a encontrar en los libros como la superfamilia de inmunoglobulinas, porque sobre todo en la inmunoglobulina G, porque sobre la inmunoglobulina G hay todavía subtipos, y en esos subtipos hay variabilidad dentro de sus subtipos, ¿ya? De ahí que por eso nos vacunan, justamente para estimular esta situación de inmunoglobulinas mucho más específica, ¿no? Entonces esa es la idea de la vacunación, no esperar a que te enfermes porque como son muy resistentes, sino hincar, ¿ya? Ojo, no se preocupen, acá solamente va a ser 1 hora, ya puse mi reloj. Venga, y si yo me canso y ahí quedamos, ¿ya? Si ustedes quieren yo continúo otro día, si no, nos quedamos hasta esa diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? Miren qué linda soy, hasta esa diapositiva. No, que vamos a buscar otra clase, ¿para qué? Venga, otra hora. Y ustedes aprendieron hasta que yo dicté, ¿les sirvió? Me siento contenta. ¿Ya? Entonces, empecé, acá está como que en orden. Normalmente yo empezaba con esto, pero escogí el cuadro, me pareció bastante didáctico, ¿no? La inmunoglobulina M, ¿ya? La inmunoglobulina M se le dice, vamos a ponerla entre comillas, como inespecífica. ¿Qué inespecífica, profesora? Si usted me está diciendo que toda inmunoglobulina es producto o resultado final de una respuesta inmunadaptativa y forma parte de una respuesta inmunadaptativa humoral, ¿no es cierto? No, lo que sucede es que la inmunoglobulina M primero se encuentra es de gran tamaño, ahorita van a ver por qué, ¿ya? Es la más grande de todas las demás. Lo siguiente es que está en muy poca cantidad, o sea, máximo del total de inmunoglobulinas que tenemos en sangre circulante es un 10% o un 15% de sangre circulante, ¿no? Al estar poco, no significa que no funcione, al contrario, como dice aquí, es el primero que se produce, es el primero que responde. Responde en realidad a todo lo que puede encontrar, rapidísimo. La marca, pero eso que da el tiempo ¿para qué? Para que se produzcan las inmunoglobulinas específicas que nosotros tenemos. Y justamente debido a su forma, a su tamaño, es a causa de su forma. Y su forma le da la posibilidad de responder primero. Si digo responder primero, ¿qué significa, señor Ochoa? Ahí está, yo lo vi, ahí está usted. ¿Qué significa si digo responder primero? Es la más grande, por lógica, es la más grande. Responde primero. ¿Qué tendrá de esa imagen la inmunoglobulina M?
en mayor cantidad. ¿Se anima a decirlo? Dígalo, equivocarse no es malo. Todos acá en este país tenemos miedo de equivocarnos y nos equivocamos. Y con grande, y nunca aceptamos nuestros errores. Por eso no mejoramos. Ya dice la cadena pesada. La cadena pesada es todo eso. ¿Alguien le quiere ayudar? Señor Orihueles, ¿no? Usted, me olvido. Me acuerdo de su papá, pero... Ortega, ya. Ay, disculpe, es que usted ya sabe. Señor Ortega, ¿cuál tendrá más? Entre cadenas pesadas y ligeras. Hay algo más que tiene la... Tiene lo mismo, yo les dije. Céntrense, es como decía Pachada, ustedes miran acá los 4 dedos, pero pueden ver más allá. ¿Qué tiene de todo esto? Tendrá más la inmunoglobulina M para que responda primero, señor Nimo. Ya, de todas maneras van a tener todas esto, ¿ah? Y yo le hablé de las regiones, les hablé de los dominios, les hablé de las partes. Señor Godoy, señor Limo. Más dominios, ¿no? ¿Cuál es su apellido? ¿Se olvidó su apellido? Se olvidó. Le dejamos de dejar. Talledo es, ¿no? ¿Hay un Talledo acá? ¿Hay un Talledo aquí? No. Lo estoy adivinando. No. ¿Cuál es su apellido? Yupton. Ah, ¿cuál es el más? Esa inmunoglobulina M. Es la más grande. No sabía. Bueno, por eso les digo, siempre utilicen la lógica, vayan más allá de lo que ven. Si es la más grande, tiene más peso, responde primero. Y responde primero porque obviamente es más grande, a su parezco ya que la de la... Tiene mayor cantidad de... A ver, dígalo fuerte, ¿cuál es su apellido, señorita? Está en mi curso, pero no me acuerdo su nombre. ¿Qué está masticando los chicos? Dígalo. ¿Ah? ¿Es la señorita Guindón es? No me acuerdo. ¿Cómo? Ah, disculpe, ¿cuál es su apellido? ¿Ah? Requena. Dígame. Más regiones variables. Y a ver, claro, usted ya lo sabía. Exacto, más regiones variables. Por eso es que la inmunoglobulina M es mejor. Bueno, no tienen regiones bisagras, ¿no? O sea, ¿qué significa que no se adaptan bien? Bueno, en realidad sí la tienen, pero lo que sucede es que nosotros hemos visto, ¿no? Una inmunoglobulina, ¿no es cierto? Esta lo que va a hacer es un conjunto de inmunoglobulinas que se van a unir para el evento de respuesta inmunológica. En este caso, humoral, ¿no? Aparecen como antenas en los linfocitos B. Es un ratito. Prácticamente la inmunoglobulina D y la M hacen lo mismo. Ya ahorita les voy a explicar qué es una antena cuando hablemos de la M. La inmunoglobulina G es la que se genera después de la inmunoglobulina M, ¿no? Atraviesa placenta, protege al feto, ¿no? Ahí dice, indica que la infección es un proceso antiguo. La inmunoglobulina G es en realidad la inmunoglobulina G, que es la más específica de todas las inmunoglobulinas. Tan es así que tiene estos subtipos, desde G1 hasta G4. Por eso dicen superfamilias. Y estas todavía tienen, ¿no? Una derivación, o sea, todavía tienen una subclasificación cada G1, G2, G3, G4. ¿Por qué? Porque esa zona variable, ¿no es cierto? Mejor dicho, es una alta variabilidad. Los genes que forman la inmunoglobulina G permiten una alta variabilidad de esa zona variable. De tal manera que las inmunoglobulinas que se forman, ¿no es cierto? Y que se forman después de la inmunoglobulina M, suelen tener blancos más específicos. Es más, son los más altamente específicos. Y estos son los que se encuentran en mayor concentración en el torrente sanguíneo. Cerca del 70% de torrentes de sangre circulante ustedes pueden encontrar en condiciones dentro de todas las inmunoglobulinas, ¿no? Si nosotros hacemos una determinación de inmunoglobulinas, que son pruebas obviamente moleculares, que la concentración de inmunoglobulina es la mayor de todas, ¿no? Tan es así que en las pruebas inmunológicas para detectar de repente algún tipo de virus en la cápside en fin, siempre se considera las dos inmunoglobulinas, la M y la G, ¿no? Y a veces hasta dicen la G1, la G2, la G3, ¿no?
Entonces, esa es la importancia de la inmunoglobulina. ¿Ya? Generalmente trabajan en conjunto estas dos. O sea, esta responde primero para dar tiempo a esta. Si hablamos de una respuesta humoral, ya yo les había dicho que las respuestas humorales ya estaban, una respuesta que ya prácticamente implica que ustedes ya la respuesta inmune adaptativa está desarrollada y madura, ya hay memoria y todo. No es que, y entonces, ustedes ya tienen una concentración de M y G. Entonces, ¿qué pasa? Viene el microorganismo, la M la comienza a blanquear, la flanquea, esa sería la terminología, y la G, mientras los linfocitos B maduros de memoria comienzan a producir inmunoglobulinas, se activan plasmocitos y liberan inmunoglobulinas G específicas para eso, ¿no? Que generan una respuesta mayor. Ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia. La siguiente, la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A se encuentra mayormente en las mucosas, ¿ya? También son específicas, aparecen después de la inmunoglobulina M, se transmite, yo les comenté de la inducción, adquirir la respuesta inmune o la inmunidad adaptativa a través de la lactancia, y les había mencionado, la inmunoglobulina A es lo que se transfiere a través de lactancia, ¿no? Ahí están en las mucosas, es una pieza secretora que evitan... ¿Por qué están en las mucosas? Evitan que estas inmunoglobulinas sean degradadas. Entonces, cuando ingresa un virus, generalmente entra por los mocos, ¿no? A través de los mocos y las mucosas, la inmunoglobulina A está presente. Ahora, la inmunoglobulina A hay dos tipos, A1 y A2. ¿Ya? La siguiente es la D. La D es como la N. Habíamos mencionado que eran como unas antenas, ¿no? ¿Qué significan las antenas? Lo que pasa, esa inmunoglobulina D tiene muy poco porcentaje en lo que es el linfocito B, en lo que es el sangre circulante. Su trabajo no es de unión al inmunógeno a través de la fracción variable, sino de, al igual que la M, vamos a ponerle así, ¿ya? Más fácil. Tiene la capacidad, tiene receptores en el linfocito B, tanto la M como la D. La M y la D, tienen receptores en el linfocito B. ¿Cómo se unen? A través de sus fracciones o sus porciones constantes. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, activar segundos mensajeros dentro de la célula. ¿Para qué? Para estimular al ADN del linfocito B. ¿Y eso qué ayuda? Ayuda a que el linfocito B, adicional a la misma situación de infección que pueda tener el organismo, se active, si es virgen, se diferencie, si ya tiene memoria, produzca, ¿me están entendiendo? Y si produce, se vuelva en un plasmo, ¿se acuerdan cómo era? Plasmocito, que era una célula liberadora de inmunoglobulinas. Eso es lo que hace la D. No es en realidad una función directa con el inmunógeno, pero sí es importante, ¿no? Igual que la M también, pero mucho más trabajo tiene eso como una antena, por eso es la antena del linfocito B. Y finalmente la E tiene alta afinidad. Esta E, levante la mano quien tiene alergia. No quieren levantar, no quieren participar. Bueno, hasta eso te da. Aquí hay personas que tienen alergia, pero yo no tengo alergia. ¿Tiene alergia? Ahí también, señor Pantoja, tiene alergia. Acá debe haber varios que tenemos alergia. No por solo el ambiente que vivimos, sino también considero que es parte de la alimentación que llevamos, ¿no? Está cerrado, ábrele, por favor. Sino también de la, somos predispuestos genéticamente. Evolutivamente hablando, debemos tener genes que nos predisponen a eso. ¿A qué? La inmunoglobulina E también es una inmunoglobulina que en condiciones normales en sangre circulante puede estar en menos del 5%. Pero aumenta en las personas que tienen predisposición, o las personas, ustedes deben haber escuchado hablar de este término, atópicas.
¿Han escuchado hablar de esto, dermatitis atópica y tal? Una persona o una condición atópica significa que tiene una predisposición a tener alguna alergia, sea respiratoria, alergia por contacto, alergia nutricional. Puede tener las tres, ¿ah? Una persona, pobrecito, olvídese. ¿Y eso por qué? Porque hay factores que degeneran ese atopismo, esa alergia. ¿Ya? Entonces, que puede ser el ambiente, la nutrición, las infecciones anteriores, en fin. La inmunoglobulina en esas personas se ve aumentada. ¿Y eso por qué? Porque esta inmunoglobulina E es producto, ¿sí? Es producto de una sobre o hiperestimulación de los linfocitos B, ¿no es cierto? ¿A través de qué? Del famoso T helper 2. No es el 1, el 2. Justamente ayer lo mencionamos. Y que producía inmunoglobulinas. Y ahí en las personas con alergia ya no se le dice antígeno ni inmunógeno, se le dice alergeno. ¿Ven qué bonito, no? Vamos cambiando los nombres, pero el alergeno. Entonces, que producen en una fase de sensibilización un aumento de ¿qué? De esto, de inmunoglobulina E, y también un aumento de basófilos y mastocitos. En esas personas. O sea, hay por eso le dicen atopismo. Mi hijo está con unas alergias, doctor, ¿qué le pasa? Empiezan a revisar todo. Tiene una dermatitis atópica. A los médicos, ustedes también la van a utilizar. Y hay que explicarle a la paciente qué tiene que echarle, todo eso. ¿Ya? Entonces, en esas personas, y aumenta, puede llegar a obviamente estoy diciendo menos del 5%, rebasa ese nivel, ¿no? Y en una fase de, ya me olvidé el nombre, una es sensibilización y el otro es de activación, no recuerdo bien el nombre, pero la sensibilización no recuerdo. Es rápido. La alergia no puede, máximo en 24 horas ya estás teniendo un síntoma. ¿Qué te puede matar? Pues sí, te puede matar. El shock anafiláctico es parte de eso. Ahora, las personas que si alguna vez han tenido parasitosis, aunque ustedes no creo, ¿no? En niñitos tampoco. Pero en algunas personas, porque ustedes me imagino que en un hogar de material noble, ¿no? Todo bien. Pero en los colegios, y ustedes de repente cuando hagan sus campañas, que las hacen, en colegios nacionales, en lugares muy pobres y humildes, hay niños con parásitos. Y entonces también aumenta la inmunoglobulina E. Ojo, la parasitosis se puede curar, pero después hay que controlarla porque podría, señor Ramírez, ¿cómo sería? Retornar, ¿o no? ¿Ya? Entonces, eso tengan presente. Van a leer eso cuando vean en infectología, van a leer mucho de lo que es alergia, porque aquí el que menos tiene alergia. Y ahí está la imagen de las inmunoglobulinas. ¿No? Ya hemos hablado de eso, los azúcares, puentes de sulfuro, cadenas pesadas y cadenas ligeras. Aquí les presento la inmunoglobulina E. Pentamérica E. 5 inmunoglobulinas del mismo tipo de cadena van a formar esta inmunoglobulina E. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la región J o joining, que es de unión. ¿Ya? Es una fase. Es como una bisagra. Ahora bien, ahí dice, no es muy estable, es cierto. Se forma cuando el inmunógeno llega. Entonces ahí se agrupa para tener sea más efectivo la respuesta. La otra, la inmunoglobulina G, para acá está, ¿dónde está esa inmunoglobulina? Ahí está, la inmunoglobulina G que es una inmunoglobulina tan simple como eso, pero ya hemos explicado que es específica. La de las mucosas, la inmunoglobulina A, que puede ser, les dije que había A1 y A2. Esa A1 y A2 se pueden juntar y formar una inmunoglobulina dimérica. Ajá, exacto, ya que un dímero, 2 inmunoglobulinas. Las pentaméricas son 5. La E, si ustedes ven estos puntitos amarillos, está más glicosilada, tiene más azúcares, restos de azúcares en su estructura.
Y acá está la inmunoglobulina D, que es como la antena de la linfocito. ¿Preguntas? Doctora, ¿puede repetir de nuevo la A? Ah, que es una dimérica. No, en el cuadro que viene el 5. Ya. El que dice evita que sean degradados. No entendí muy bien. No, están en las mucosas, las pesas secretoras, evitan lo que se secreta, se encuentra en las mucosas y las secreciones de las mucosas protegen a la inmunoglobulina A y impiden su degradación. Por eso es que, de tal forma que cuando ingresan, la piel es una barrera muy importante, ingresan hacia las zonas de las mucosas, la inmunoglobulina A está ahí, no como pasa en sangre circulante, ¿me dejo entender? O sea, ustedes tienen inmunoglobulina A también en sangre circulante, pero en poca cantidad. ¿Dónde tienen un poquito más? En los tejidos, en las mucosas. ¿Pero por qué no se degrada? Gracias a la presencia de las secreciones de las mucosas. ¿Y ahora sí me entendió? Sí, gracias. Hoy no se degradaría. Ojo, estas estructuras sí se degradan. La inmunoglobulina se puede degradar. Esa es parte de su trabajo también. Cuando mencionamos después de la fase efectora, dijimos hay una homeostasis. Y ya les mencioné las inmunoglobulinas que se pueden desnaturalizar, se degradan, porque no se requieren más. Y vuelven al rango normal. Es como, a ver, eso es un aspecto básicamente molecular, que implica, segundo, primeros mensajeros, ¿no? Y también segundos mensajeros entre las células. Es como cuando ustedes comen, ¿no es cierto? Ingresa azúcar y eso tiene que regresar al rango, ¿no es cierto? No puede permanecer ahí. Eso es lo que pasa aquí. Cuando aumenta y sigue ahí, es lo que genera una alteración inmunológica. Cuando uno tiene una alteración inmunológica, jóvenes, tengan por seguro que se va a alterar. El sistema inmunológico se altera completamente. O sea, de hecho, empezaste con una alergia, es muy posible que con el transcurso de los años aparezcan otras situaciones o trastornos del sistema inmunológico. Porque obviamente las células están como que bloqueadas, como saturadas, es como una saturación, ¿no? Es como que utilizan mal algo constantemente. ¿Qué pasa cuando ustedes utilizan algo constantemente? Utilizan una pierna siempre, se desgasta, y se bloquea. Eso es lo que está pasando. En las alergias es una hipersensibilidad equivocada, rara. Si alguien aquí sufre alergias, o sus hijos sufren alergias, por eso siempre es bueno prevenir. Sean conscientes. O sea, conscientes a qué me refiero y díganlo siempre a sus pacientes. No se asusten, la genética no es mala. Que usted sufra y que su hijo vaya a sufrir, eso no es malo. Lo podemos prevenir. Yo siempre hablo de eso. Y la gente se asusta, no, mejor no. Mi papá tiene Alzheimer, no, a mí no me da nada. Mejor y lo ignoro. Pero puedes mejorar tu calidad de vida. ¿Ya? Eso tienen que aprender. Ustedes son la nueva generación de transmitir algo mejor, que no es la medicina curativa, sino la preventiva. Se puede ser esa generación, nunca se ha logrado eso, no se puede. Yo siempre digo, y cuando me preguntan en mi examen de epistemología, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que se tiene que hacer en las aulas, con los más jóvenes. A ver, es difícil enseñarle a un perro viejo un truco nuevo. Pero no es por culpa de él, porque es mayorcito. Pero él sí quisiera aprender. ¿Ya? Entonces ustedes sí pueden hacer. Bueno, acá les habla de la especificidad. Ahí ustedes miren sus manitas, qué linda. Tócame que soy realidad. El anticuerpo. No se ríen porque este es un chiste de hace 20 años. ¿Ya? De Raymond Manco. Tampoco, ¿cómo se llama la placa? Tampoco me acuerdo la placa ahorita. Ya bueno. Miren cómo va cambiando. La fracción variable. Es como una mano que trata de, ¿no? Ese es el ejemplo mejor visto. Es como una mano que trata de agarrar de algo que tiene una forma. La fracción variable va a buscar modificar su estructura tridimensional para poder unirse, encajar con esa porción del antígeno. Y ojo, ayer hablamos de la respuesta inmune celular como una respuesta que presenta en la fase de reconocimiento péptidos. Acá puede tener péptidos,
carbohidratos, lípidos, así de alta es la especificidad de las inmunoglobulinas, ¿ya? Peptidoglicanos y en fin. Ahora, ¿cómo se llama a la unión de la inmunoglobulina con el inmunógeno? El famoso inmunocomplejo. Entonces, si ustedes leen, se forma el inmunocomplejo. Ah, ya sé que es el inmunógeno con una inmunoglobulina. El inmunocomplejo del G1. Ah, se ha formado un inmunocomplejo y el que interviene la inmunoglobulina G1. Entonces, básicamente es eso, los inmunocomplejos. Acá, básicamente, esto de aquí lo cogí para que ustedes vieran hasta el ojo con anticuerpos con ojos locos y su antígeno. Pero este de aquí explica lo que sucede, ¿ya? En una hipersensibilidad tipo 3, lo que correspondería al lupus, por ejemplo. El lupus es una enfermedad autoinmune, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Que por ahí deben tener familia algunos que sufren eso. Que el lupus puede ser el riñón, al hígado. Ya. Lo que sucede en el lupus y su asociación adelantada es que estos inmunocomplejos, y ahorita vamos a ver cuál es la función de la formación de este inmunocomplejo. Pero en el caso de esas personas, el inmunocomplejo se queda ahí, en gran cantidad. ¿Y qué hace? Les dije que la fracción constante tiene, ¿qué cosa? Receptores en las células, ¿sí o no? Sí les dije, ya. Como hay tantos inmunocomplejos, esos receptores lo que hacen es pegarse a la luz de los tejidos, a las células endoteliales. Se pega. Al estar ahí, pegado, provoca que otras células vengan y comiencen a fagocitarlo. Pero el inmunocomplejo está pegado al tejido o no. En el lupus, ¿ah? Es una hipersensibilidad tipo 3. Esas personas, este inmunocomplejo debe desaparecer. No puede quedarse ahí. Pero en esas personas no. Se queda en sangre circulante. Se pega a las células del endotelio y está ahí marcando. Entonces vienen los macrófagos, neutrófilos, todo. Díganme, está pegado al endotelio. ¿Los macrófagos y los neutrófilos pueden diferenciar entre el inmunocomplejo y nuestras células? No, porque es una respuesta innata. Y se lo comienza a comer. Y daña el tejido. Ahí es donde se llama enfermedad autoinmune, porque comienzan a destruir lo propio. ¿Gracias a qué? A esto, que era propio. Enfermedad curable, los que están atrás. No, antes el señor Rosano. Usted no. El de polo negro. Pásale la voz, que está así echado. Ya. ¿Cuál es su apellido? ¿Usted fue? ¿Ah? Almeida. ¿Se cura? ¿Que si el lupus se cura o se trata? El lupus eritematoso, las almas mariposas están. ¿Pero se cura o se trata? Yo le digo, ¿se cura o mejor lo tratamos? Se trata. Claro. Pase. ¿No es cierto? ¿Con qué lo trataría usted? Ya que estábamos hablando de eso. Yo soy biólogo, ustedes instruyanme. Hay que leer eso, ¿ya? Tengan curiosidad, ¿ya? Bastante curiosidad por todo. Uy, pucha, mi mamá tiene esto, voy a leer. Mi papá sufrió esto, voy a leer. ¿Qué significa? Lean. Todo lo que puedan, ¿ya? Porque es parte de lo que ustedes van a hacer. Para mí la muerte, bueno, pero ustedes saben, pero para mí la muerte es parte del ciclo vital. La reproducción es parte del ciclo vital. Entonces, para ustedes sí, la muerte es un hecho que debe suceder. Pero ustedes quieren que se muera el paciente. En realidad no. O sí, señor, ¿Avellana era? ¿Cómo se apellidaba? Almeida, pues entre Avellana y Almeida. Señora Almeida. No, ¿ustedes qué quieren? Sí, señora, se va a morir. No. ¿Qué quiere usted al final? Con su paciente. Que se cure, pero que lo entienda, ¿no? Porque al final terminamos. Ustedes van a competir, y yo se lo digo siempre, ¿ah? ¿Con cuántos médicos que salen? Ya no contamos a San Marcos ni a la Cayetano. La UPC. No contemos a Ricardo Palma. Garcilaso. San Juan Bautista. Hay profesores de aquí que enseñan allá. Ellos se jalan, la USUR, se jalan a lo mejorcito, así. Y se van. A tener mucha alta competencia.
bastante. Antes era San Marcos y todavía, bueno, se podía, pero ahora una masa de gente. Y más, ¿no? Lo que se dice, tienen mucho dinero y de verdad pues, han conseguido licenciamiento rápido. No sé si es por el dinero únicamente, pero algunos te pueden decir que sí, ¿no? Pero están en la lista de las mejores universidades. Y yo buscaba dónde está la Vía Real. Y lo pesé, la de Lima, me dijo. Pero imagínense. Pero nosotros podríamos. Debemos sacar a todos los novios. No me hagas. Ya, bueno, ¿qué es lo que hace el inmunocomplejo? Estas son las funciones del inmunocomplejo. ¿Ya? Reacciones antígeno-anticuerpo. ¿Qué provoca? Aglutinación. Se une, miren esa pequeña porción que se une a la bacteria. Otra pequeña porción, esa pequeña molécula se puede unir a un sector de una porción muy chiquitita molecular de esa bacteria. Y puede provocar esa aglutinación, que al final origina que se te tenga inactivado. ¿Ya? La neutralización. ¿Qué significa neutralizar? Se puede unir alrededor de ella y neutralizar al organismo, o sea, evitar que pueda ingresar o dañar. ¿Qué otro origina? La citotoxicidad mediada por anticuerpos. Es decir, ¿qué es lo que les mencioné sobre el lupus? ¿Ya? Este es un parásito de repente, o de repente es un microorganismo. La inmunoglobulina se une a un sector de eso y atrae a otras células. Son mensajeros, es un mediador secundario. Se le dice así porque es una molécula que químicamente puede mandar mensajes. Esos son los mediadores primarios, secundarios, ¿no? Que provocan, pues, que hace un neutrófilo, lo va a fagocitar, lo va a eliminar. Lo que está arriba precipita toxinas, o sea, a otras sustancias, no necesariamente organismos, ¿no? La sustancia misma la puede, ¿no es cierto?, precipitar. ¿Cómo? Cuando la rodea y se une a ella. Este mecanismo, el famoso mecanismo de la opsonización. La opsonización es el marcaje completo de un microorganismo, como lo han visto aquí, ¿no? Como lo ven ahí, y que origina que el macrófago lo pueda detectar y fagocitar. Por eso les estaba diciendo, por sí misma la inmunoglobulina no va a realizar la fase efectora, pero va a provocar que se produzca fase efectora de otras componentes. Y es más, como son específicas, se va a unir específicamente a ese blanco y eso va a originar la reacción. La otra es la famosa activación del complemento, que si podemos le estudiamos ahora. Pero la activación del complemento es parte de una respuesta innata. El complemento son proteínas séricas que forman parte de la respuesta innata. ¿Qué significa eso? También está en nuestro cerebro. Nacemos con eso, no necesitamos activarlas, o sea, no necesitamos no necesitamos estar frente a un antígeno para que nosotros podamos desarrollar el complemento. No, el complemento está allí, pero está inactivo. ¿Cuándo se activa? Cuando llega, por ejemplo, este mecanismo de la opsonización. Las inmunoglobulinas se unen a su blanco, ya sea así o las opsonizan, así. Y en el suero están estas proteínas, que son muy pequeñitas, que se activan unas a las otras y que se llaman complemento. ¿Por qué? Porque se descubrió que complementaban, ¿no es cierto?, a las células innatas. O sea, eso se descubrió también en ratón, por eso le pusieron complemento y se quedó con ese nombre al final, ¿no? Que se activan unas a las otras, ¿para qué? Para que al final se encuentre se pueda realizar la lisis celular, que no es lo mismo que hace el linfocito, que es lo mismo que hace el linfocito T citotóxico, pero de otra manera. El linfocito T citotóxico elimina sustancias citotóxicas que lisan la célula. Estas son unas distintas sustancias que no están liberadas por ninguna célula, ojo, están en nuestro suero, no son liberadas por ninguna célula, repito, ¿ya? Están inactivas y solo se activan, por ejemplo, cuando se produce eso. Se opsoniza, ¿ya? Se forma el inmunocomplejo, ¿ya?
Entonces, provoca ¿no? En cascadas, todas las moléculas del complemento se activan una de las otras. ¿Para qué? Para activar un complejo que se llama, valga la redundancia, complejo de ataque a membrana, que es otra molécula, que lo que va a hacer que es lisar. Venga en esa imagen ahí, lisis. Eso va a provocar. O sea, y ahora, aquí ustedes ven, miren, aquí ustedes ven, acá sobre todo en esta parte de acá, ven cómo la respuesta innata y adaptativa trabaja en conjunto. No están separadas. Ahora, pero también va a depender del antígeno. ¿Ya? Hay antígenos como ciertos parásitos, ¿no es cierto? De hecho, como parásitos, ciertos parásitos, no los congresistas, que, ¿no es cierto?, generan una respuesta innata solamente. Por eso es que en las parasitosis pueden regresar y son difíciles de curar totalmente. ¿Ya? Entonces siempre tiene que haber un control, porque no hay, y por eso se ponen vacunas y hay farmacología muy intensa para los parásitos. ¿Ya? Porque si no por sí mismo sería muy complicado. ¿Preguntas? Pues, sí, dígame señor Almeida, tiene el nombre de... Usted mencionó acerca de lo que es la análisis celular. Sí. Sobre, y mencionó el CD8. Yo tengo entendido que el CD8 es microtóxico. Si no tengo luego utiliza las percorinas para inhibir ese agua y se provoca la análisis celular. Entonces yo quiero entender esa parte que usted dice, cómo es que se difiere o se distingue de percorina, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí le entendí. Sí le entendí. A ver. No, sí le entendí. Lo que sucede es que vamos a, no solamente del aspecto molecular, que es bien cierto lo que usted dice. No quería adelantar, pero bueno. El CD8, el citotóxico, eso que usted acaba de mencionar, son citoquinas. Las citoquinas se diferencian del complemento en que las citoquinas es una sustancia que la forma la célula y se segrega cuando se necesita. En cambio, el complemento no se lo forma en la célula. Es una sustancia que se encuentra en el suelo. La situación, ¿no es cierto?, en el caso de este es un desbalance hídrico, ¿no? El CD8. Aquí lo que sucede es una especie de naturalización de la membrana celular. ¿Ya? Bueno, en este caso la bacteria es de la pared celular y la membrana. El complejo ataque a membrana, bueno, no lo tengo aquí, es un complejo molecular que se va a unir a la membrana, al peptidoglicano, la pared celular, y la membrana de la bacteria. Imagínense como un ángulo. Y eso descompone la estructura de la pared celular y provoca la lisis. Entonces, por eso les estaba diciendo, el evento que se produce es el mismo, lisis, sino que el CD8 tiene una sustancia que la libera él, que la forma. En cambio, en el complemento no es una sustancia que es formada por una célula, sino que se encuentra en el suelo, en nuestro plasma, en nuestro torrente sanguíneo. Esa es una diferencia, ¿no? Ahora, citoquinas, así como se llaman, que siempre los puedo hacer, las citoquinas son sustancias que pueden trabajar en la respuesta innata y en la respuesta adaptativa. ¿Sí? Ahora sí le quedó más clara su duda, para que no... Ya, entonces. Ya. ¿Preguntas? Ya, preguntas. Vamos a la parte del epítopo. Pues ya lo dije. Vayan más o menos hasta el final de la respuesta inmune central y van a encontrar esto, epítopos o determinantes antigénicos, ¿ya? Esto solamente es algo rápido, ¿ya? Cuando hablamos del inmunocomplejo, decimos, ¿no?, que es la unión de la inmunoglobulina con su inmunógeno. ¿Cómo se une? ¿Se acuerdan que me vieron que es muy chiquita, se une a regiones muy específicas? Esos son los epítopos o determinantes antigénicos, ¿no? O sea, es lo que tiene la zona o el receptor que tiene
el inmunógeno, a través del cual se une la inmunoglobulina, la región variable. Son sitios concretos, ¿no?, de las macromoléculas, regiones de actividad inmunológica, se unen a, ojo, los epítopos o determinantes antigénicos. Ahorita yo les estoy hablando de que son regiones que se pueden unir al anticuerpo, pero también se puede llamar epítopo o determinante antigénico, ¿no?, a la zona, ¿no es cierto?, en el que algunas células, como macrófagos, neutrófilos, ciertos linfocitos, se puedan unir a sus células blancas. Por ejemplo, la célula natural killer tiene epítopos en las células cancerígenas, por ejemplo. Hay regiones de la célula cancerígena en el que ese linfocito natural killer lo puede detectar, ¿no es cierto?, inmediatamente, ¿no?, molecularmente, y para poder, ¿no es cierto?, unirse y poder eliminarlo, realizar la fase efectora, ¿ya? Aunque, sin embargo, el epítopo o determinante antigénico se dio más justamente por los anticuerpos. Un anticuerpo se une a su inmunógeno a través del epítopo o determinante antigénico. Y después ya se trasladó a los linfocitos, a las células, en el mismo concepto. La región del antígeno altamente inmunógena. Ese sería el concepto de un epítopo. Altamente inmunógeno. Ahora, ese es el epítopo. ¿Qué es un parátopo? O parátopes también. El parátopo es lo contrario del epítopo. O sea, el epítopo pertenece al inmunógeno. El parátope pertenecerá al anticuerpo o inmunoglobulinas. Entonces, un epítopo se une a su parátopo. Miren, acá está. Esta es una célula, digamos. Este es un esquema nada más. Portador de antigenicidad o antigenidad. ¿Ya? Tiene, miren, cuántos epítopos o determinantes, o epítopes, o determinantes antigénicos. Un inmunógeno o un antígeno puede tener 1, 2, 3 o varios, como es, múltiples epítopos. ¿Ya? Lo que se une, ¿no? Ese es otro concepto, ¿ya? No se vayan, solamente se los estoy mencionando, ¿no? Entonces, un epítopo, ¿no es cierto?, dice lugar específicamente del antígeno en contacto con un anticuerpo. Eso es lo que yo les decía. La terminología comenzó justamente de la unión de la formación de este inmunocomplejo, ¿no? Y después se trasladó a las células, a los linfocitos B y a los linfocitos T y a todas las células. Puede ser una secuencia lineal de aminoácidos, ya sea superficial o compuesta de varias asas. Puede ser lineal o puede ser compuesta. Puede estar expuesta a ese epítopo o puede ser que esté más, no tan expuesta, más en el interior del antígeno, ¿no? Miren, un anticuerpo a su vez también puede ser un antígeno. Cuando les mencioné justamente de cuando se forma el inmunocomplejo, ¿no? Se forma el inmunocomplejo, va a venir una célula a fagocitar. Ya de por sí un antígeno ya es, un anticuerpo ya se volvió antígeno, se volvió blanco. ¿Ya? Parátopo, receptor especializado compuesto por un grupo de aminoácidos que se encuentra en la región variable. El parátope, la zona, es una porción de la región variable, ¿no?, que se une a al epítopo, que es la región, ¿no?, más inmunogénica de ese. ¿Ya? O sea, profesora, entonces la región variable solita, ¿no? Para que vean que la región variable sola no es únicamente la que... O sea, es un grupo de aminoácidos, varía. ¿Se acuerdan de esas manos que lo cogen, no? Es como la enzima, que va moviéndose y tiene su sitio de unión y sitio de activación. Es igualito, ¿no? O sea, es un sitio de unión y hay un sitio de activación, lo que se conoce como la zona del parátopo, que ahí se encaja, ¿dónde? En el epítopo, para poder unirse. ¿Ya? ¿Preguntas? Está muy callado, ¿qué pasa? ¿Está con sueño? Creo que estoy ya te lo mencioné. Bueno.
Bueno, aquí es lo que les estoy mencionando en las inmunidades celulares y las inmunidades humorales. ¿Ya? Vamos a centrarnos básicamente en la inmunidad humoral. ¿Ya? Porque esto es lo que en un momento vamos a hablar. La inmunidad humoral sabemos que es aquella que forma las inmunoglobulinas. Ahora bien, para que se pueda activar un linfocito B virgen, ahora vamos a hablar ya no de los T vírgenes, sino los B vírgenes, tiene que haber una estimulación anterior. Y esa estimulación anterior tiene que ser a través de una activación de la inmunidad adaptativa celular. La fase de reconocimiento del linfocito B. ¿Por quién? Si estoy hablando del linfocito T y se tienen que formar inmunoglobulinas, para que se formen inmunoglobulinas se tienen que activar linfocitos B, que en este caso es un plasmocito. ¿Qué es lo que tiene que diferenciarse? Este linfocito T, ¿en qué se tiene que diferenciar? ¿En CD8 o en CD4? CD4, no CD8, en CD4. La inmunidad humoral es la mediada por las inmunoglobulinas. Esa es la inmunidad humoral. Para que se lleve a cabo la inmunidad humoral en una proporción intensa, o sea, que haya una buena inmunidad humoral, de preferencia, lo primero que se tiene que dar es una respuesta inmunidad adaptativa celular, ya sea para el TG. ¿Ya? Acá estamos hablando del CD8, ese no lo vamos a tocar. Si no, se tiene que diferenciar en la fase de activación a un T helper, a un CD4. Ahí está el T helper 1 y acá está el T helper 2. ¿Ya? Ya hemos hablado que el T helper 1 es cuando la célula presentadora de antígeno es un macrófago o una dendrítica. Y para el T helper 2, que de preferencia que sea un linfocito B. De preferencia, linfocito B. Es más, va a ser mucho más efectivo que este linfocito, como linfocito B, como célula presentadora de antígeno, pueda originar una fase de activación de otros linfocitos B, ya sea vírgenes o mejor aún maduros, es decir, que tienen memoria, para que se diferencien a plasmocito y puedan liberar inmunoglobulinas. Esa es la respuesta inmune humoral. ¿Ya? La respuesta inmune humoral también puede darse sin intervención del linfocito T, sí, para casos específicos más pequeños, de menor proporción. Es decir, de repente ingresa una bacteria cuya inmunoglobulina ya tenemos formada, entonces ¿habrá necesidad de que ocurra todo esto? Si ya tenemos la inmunoglobulina específica para ese caso. No hay necesidad. Y es una respuesta humoral directa, en la que inmunoglobulina va de frente. Pero hay inmunoglobulinas, inmunógenos o antígenos que tienen que provocar esta respuesta, para que sea más intensa. ¿Y por qué? Para que sea específica. ¿Ya? ¿Específica en qué sentido? En el que se produzcan las inmunoglobulinas más específicas, la G, la A y la D. Ya estamos así con la hora. ¿Ya, hijo? Hijos, les he dicho. Estoy pensando en hijitos. Vamos a hacer hasta adaptativo moral. Y les parece, esto depende de ustedes, ahí nos quedaríamos. Y nos seguimos hasta que terminemos. Eso depende de ustedes. Porque los noto así que se están desmayando, ya no me van a entender más, estoy hablando. Hacemos hasta esta de acá. ¿Ya? ¿No? ¿Quieren que siga? Bueno, ya. No me puede porque tengo clase. Tengo clase con un grupo de alumnos. Pero vamos a hacer rápido, porque le vamos a mostrar así. Ya, entonces sigamos con la adaptativa humoral. Total, dicen sí, dicen no, termino hasta la humoral. Y ahí me quedo, les digo. Ya, las toquinas, eso ya lo haremos con busca, para clases privadas. No, mentira. ¿Ya? Y ahí me quedo, digo, hasta lo moral y ahí me quedo. ¿Ya? Ya les digo. Vamos a revisar la segunda parte que se está mencionando. ¿A citoquinas? Claro. Es que es más, tenemos una hora más. Eso va a venir en el examen también. No, por eso. Yo no voy a tomar lo que no dicto.
Ay, que muchachos, ustedes creen que ya no, yo no tomo. Ay, ya ahorita me voy. Ya sabe, yo lo conozco. Denos 5 minutos, ¿ya? Los chicos son bien inteligentes. 5 minutos, tienen coeficiente de 120. Ya. No tomo lo que yo no dicto. Me dejo entender que hasta la diapositiva que dicto ahora, hasta ahí. ¿Me están entendiendo? No es que no tengo que terminar, ¿ya? No, hasta la diapositiva que hagamos, ¿ya? Bueno, prefiero terminar humoral y ahí nos quedamos, ¿ya? La inmunidad humoral, ¿sí? Tiene, como les dije hace un ratito, ¿no? Momentos, primera y segundo momento. Ya estamos hablando de una inmunidad en el que nosotros ya tenemos inmunoglobulinas, ya pasamos todo el proceso de activación, de CD4, de diferenciación, ya lo pasamos. Ya hay inmunoglobulinas en nuestro sangre. Entonces, aquí ustedes están viendo la M y la G. Hablamos principalmente de esas porque son las que se encuentran, son las más las que primero responden y las que se encuentran más en nuestra sangre circular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ese es el tiempo de exposición. Antígeno y antígeno. Primer momento y segundo momento. En el primer momento, la inmunoglobulina, ¿se acuerdan cuál inmunoglobulina era la más inespecífica? Era la M. Esa es la que responde primero, en el primer momento. Esperen un ratito, ahorita ya. Ahora, lograron realizar fase efectora. Viene nuevamente el antígeno. La respuesta va a ser mayor. ¿Pero por qué mayor? Porque ya no van a ser de inmunoglobulinas M, sino de inmunoglobulinas G. Hay un momento, una respuesta primaria y una respuesta secundaria humoral. La primaria, la inmunoglobulina M, es la que responde primero, mientras producen o se liberan alguna cantidad de inmunoglobulina G. Y la secundaria, del mismo antígeno, se van a producir primero las obviamente directas, las inmunoglobulinas G, que son específicas, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Y el tiempo y si se dan cuenta, comparen el grosor de las gráficas y el tamaño de las gráficas. Obviamente, la inmunoglobulina G, siendo la más específica, va a ser de baja más liberada y su respuesta va a ser más intensa y va a provocar una fase efectora mejor, ¿ya? Primaria y secundaria. Bueno, esto es lo mismo, la parte de la primera expansión, la respuesta primaria y la respuesta secundaria. ¿Cómo se produce? Acá son linfocitos B nativos, vírgenes o inmaduros, ¿no? Que se van a activar posterior al antígeno, ¿ya? Para este caso, si son vírgenes o inmaduros, definitivamente tiene que haber una previa activación de la respuesta inmune celular. Un linfocito T tiene que haber participado para que se active un CD4 y de ahí se active a este linfocito. De hecho, puede diferenciarse hasta plasmocito, porque si se dan cuenta, su respuesta es muy baja, un poco intensa. ¿Y qué forma? Las M's. En cambio, aquí ya no hay necesidad. En la segunda exposición, el linfocito B de memoria, porque ya pasó por todo un evento, ¿no es cierto?, de infección, ya no hay necesidad ni siquiera, ojo, de que se active una respuesta inmune adaptativa celular, sino que como tiene memoria, puede proliferarse y diferenciarse en plasmocitos, en un caso. O bien puede que haya la intervención de un linfocito T, ¿no?, como fase de reconocimiento inicial, pero que sea mucho más rápida la fase de activación. De tal manera que este linfocito de memoria, a diferencia de este que era virgen, aquí era virgen y acá ya está ya usadito, ¿no? Entonces este ya está con su memoria, ya sabe qué hacer, ya no va a liberar inmunoglobulinas M, sino menos inmunoglobulinas M y más que cosa, inmunoglobulina G y otros tipos de inmunoglobulina, ¿no? Que también puede ser E y... Esa es la misma, ¿no? Ante diferentes antígenos, miren, ante el antígeno X, ante el antígeno X y el antígeno Y. Esto es algo muy interesante, eso es lo que les dije ayer, ¿no? Para cada antígeno nuevo hay una nueva o un inicio de fase de respuesta. El antígeno X
¿no? Hace su mismo procedimiento para este antígeno, adquiere memoria el linfocito B. Estamos hablando de un humoral. Viene el antígeno X y el antígeno Y. Tiene memoria para el antígeno X, aún no tiene memoria para la Y, pero acá es lo que se demuestra algo muy interesante. Al activarse nuestro sistema inmunológico y a tener memoria de algo, va a poder, es como ustedes, una vez que se active su memoria de algo, empiezan a aprender matemáticas, lenguaje y esto, ya pueden aprender estadística y no sé, a escribir libros, me dejo entender, así pasa con la célula, ¿no? Aprendió a caminar, ahora va a aprender a correr. ¿Qué digo? ¿Qué significa eso? Que aquí pudo responder, ¿no? Miren cómo respondió el antígeno X, va a tener para la segunda exposición del antígeno X más alta. Pero como ya está activada su memoria y su capacidad para poder producir inmunoglobulinas, cuando viene el segundo antígeno, el Y, como ya tiene la memoria, ¿no es cierto?, ya trabajada, va a poder responder más rápido. ¿Me dejo entender? Es como si hubiera una base, ¿no? El prerequisito para que pueda responder mejor al Y ha tenido que ir primero con el X. Eso les decía, primero aprendió a caminar, después a correr. Pero obviamente aquí, para esta nueva antígeno Y es algo nuevo también, ¿no es cierto? Entonces va a tomar su tiempo. Viene el antígeno Z, la respuesta X, Y y Z, la respuesta para el X va a ser más alta, para el Y alta y para el Z va a empezar a aparecer. ¿Por qué? Porque la célula del linfocito B ya tiene, ¿no es cierto?, un entrenamiento, me dejo entender, de alto rendimiento. Ya tiene un entrenamiento. Como ustedes, si ustedes no estudian, ese cerebro está lleno de telarañas. Si ustedes no leen, más. ¿No, señor pariente? Te leen. Así sea los cómics o los animes, lo que quiera, pero está leyendo. No lee nada. Lea. Eso es buenísimo, leer es lo mejor. Bueno, aquí este de aquí no se los voy a hablar. Y eso ya se los había mencionado, son los eventos de la inmunoglobulina, ¿ya? De la inmunidad humoral que está en el gráfico anterior, ¿ya? En el gráfico, esto que está aquí, está aquí. Bueno, ahí creo que no. Ya. Está más adelante, cuando les hablé de inmunoglobulinas, es básicamente. Hasta ahí nos quedaría. ¿Ya, jóvenes?